Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y les doy la bienvenida una semana más a Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas. En el programa de hoy contamos con Natalia Sepúlveda, que es responsable de comunicación y fundraising del Servicio Jesuita a Refugiados en África del Oeste. Y a través de todo lo que nos cuente Natalia nos vamos a acercar al trabajo que viene realizando en el marco de la campaña La Luz de las Niñas. Natalia, tú estás trabajando en la región de África del Oeste. ¿Cómo es la situación? Bueno, muchas gracias, Julia, por acogerme aquí, me hace mucha ilusión. Bueno, esta es tu casa, casi me acogéis vosotros a mí. Nosotros en África del Oeste y Grandes Lagos trabajamos en 5 países, en Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Nigeria y Chad. Y bueno, son países muy ricos en recursos naturales, pero muy empobrecidos por la situación de conflicto, de crisis climática, y son situaciones muy complejas las que viven las personas que viven en estos países, porque muchas veces buscan refugio en países vecinos que no tienen infraestructuras y que no tienen capacidad suficiente para acogerles de una manera digna. Entonces, bueno, pues se dan muchas situaciones muy injustas y también son países que viven muchas crisis olvidadas por el mundo, pero no olvidadas por la gente que la lleva viviendo muchísimos años, lamentablemente. Para ti, ¿cuál sería el primer desafío al que se tiene que enfrentar esa región o al que se está enfrentando? Pues yo creo que desafío como región y como humanidad, ¿no? De darnos cuenta de que los problemas que se viven en la región, por ejemplo, de África del Oeste y Grandes Lagos, de la que vamos a hablar hoy, también son estructurales, ¿no? Son problemas estructurales de la sociedad en general. Por ejemplo, muchas personas se ven obligadas a abandonar su casa por el clima, que es algo que también nosotros podemos cambiar algo desde aquí, desde nuestras políticas y desde nuestras acciones como sociedad europea, por ejemplo. También muchos de los conflictos vienen a causa de los recursos naturales que, para que nosotros vivamos una vida acomodada y privilegiada, tenemos que, bueno, se causan esos conflictos, ¿no? Entonces, yo creo que es un reto como humanidad de darnos cuenta de que el mundo va más allá de nosotros como sociedad privilegiada y europea. Y bueno, como región y como JRS, uno de los grandes retos es dar una acogida digna y dar respuestas que tengan sentido, ¿no? Y para eso también hace falta financiación. Y como son crisis olvidadas, como ya había dicho, a veces es muy complicado. Por ejemplo, la situación que se está viviendo ahora en Chad debido a la guerra de Sudán no está en el foco mediático, pero cientos de miles de personas están muriendo, están llegando muchísimos niños que han visto atrocidades, que han visto matar a sus padres en sus caras, muchas niñas que, como siempre, son el foco, ¿no? El cuerpo de las niñas y el cuerpo de las mujeres siempre es como un arma más de guerra. Entonces, desde JRS también uno de los retos que tenemos ahora es desarrollar más nuestros programas de apoyo psicosocial con las mujeres, con las niñas y, bueno, con las personas. Precisamente tú estás trabajando en esa campaña de La Luz de las Niñas en Chad, ¿no? Sí. Ahora mismo estamos trabajando en Lago Chad con la campaña La Luz de las Niñas. ¿Qué se hace exactamente en esa campaña? Pues en Lago Chad tenemos muchas actividades de sensibilización comunitarias porque se viven... Todavía hay prácticas muy dañinas para las niñas, como los matrimonios forzosos, como los embarazos infantiles que lamentablemente se siguen dando de niñas muy pequeñas, muchas veces por causa de violaciones, muchas veces porque no, como se ha hecho toda la vida, ¿no? Se ha casado a las niñas toda la vida, porque no se ve como lo nocivo que es para el cuerpo de una niña, por ejemplo, ser madre, para el futuro de una niña no poder ir a la escuela.
Y bueno, así como un dato para comprender un poco más la situación que se vive en Chad, según un estudio de las Naciones Unidas, del organismo que está encargado de la salud sexual y reproductiva, el 68% de las niñas son casadas con menos de 18 años, ¿no? Siendo menores, y de ese 68%, el 25% solo tiene 15 años. Entonces, bueno, es una situación terrible. También hay mucho tabú con la menstruación, y también desde el JRS, con Entre Culturas, con la campaña La Luz de las Niñas, trabajamos para sensibilizar sobre este tema, repartiendo kits de higiene menstrual, y también con mucha sensibilización, porque todavía la regla y la menstruación está vista como una cosa mala, como algo mágico, ¿no? Como que las niñas cuando tienen la regla no pueden ir a la escuela. Entonces eso pone en riesgo la salud, bueno, la educación de las niñas, el futuro de las niñas, y su salud mental. Tienen mucho miedo cuando tienen la regla de ser repudiada. Entonces, por eso también tenemos tantas actividades de sensibilización comunitaria con los líderes comunitarios, con las madres, con los padres. ¿Qué es lo que más os cuesta? Bueno, en esas campañas de sensibilización. ¿Qué es lo que más nos cuesta? Pues creo que tocar ciertos temas con sensibilidad y viendo que es una cultura, ¿no? Y no siendo invasivo, no entrando en una comunidad siendo invasivo, diciendo la regla, no sé, siendo un poco consciente de en qué comunidad se está trabajando. Y bueno, no solo se hace eso de las sensibilizaciones comunitarias, también se generan espacios donde las niñas pueden expresarse, donde las niñas pueden preguntarse cosas, ¿no? Porque muchas veces es muy importante, cuando se viven situaciones de ese tipo, de violencia sexual muy fuerte, hablar para no normalizar, porque muchas veces las niñas tienen mucho miedo de hablar, no están muy valoradas socialmente, entonces sienten que no tienen voz, que no pueden expresarse. Y cuando en estos clubes de niñas, donde se juntan pues a charlar, a dialogar sobre lo que les preocupa, sobre la autoestima, sobre cosas de niñas también. ¿Y qué les preocupa? Pues mira, les preocupa mucho tener amigas que están casadas, por ejemplo, y que no pueden ir a la escuela. Porque claro, nosotros llegamos a un número de niñas, pero lamentablemente no a todas. Entonces creo que también es necesario el trabajo que se hace de Entre Culturas y JRS con La Luz de las Niñas, porque es como, hay un club de niñas, pero esas niñas tienen más amigas y ayudan mucho cuando hablan sobre lo que hablan, por ejemplo, en el club de las niñas con niñas de su pueblo. No sé, ¿qué les preocupa? Hablando con una de las niñas me contaba, por ejemplo, que muchas amigas suyas se habían muerto pariendo con 12, 13 años. Y tienen miedo. Claro, tienen miedo, y también están sensibilizadas, ¿no?, las que van a la campaña, y hablan con muchas amigas suyas diciéndole: divórciate, tienes que ir a la escuela, eres pequeña, todavía como tienes esperanza de poder volver al cole, pero tienen mucho miedo bueno, es normal que tengan miedo porque pueden matarlas, o hay mucha violencia sexual. Y bueno, dentro de estas actividades de sensibilización, este año hicimos una actividad muy chula, donde usamos el slam poetry, que es como una especie de poesía teatralizada, una especie de rap, que en Chad es muy común, y hay muchas artistas que sensibilizan sobre la violencia sexual y sobre la situación del país mediante este tipo de arte. ¿Y las niñas participan? ¿Ellas claro, también escriben esas poesías, ese rap? Sí. ¿Y qué dicen en sus, o sea, que en esas canciones o en esas poesías? Pues en esta actividad en concreto contamos con una chica que se llama Beatriz, que su nombre artístico es Tristiana, que es muy conocida en Chad.
y que... ¿De dónde es? ¿De Chad? ¿O? De Chad, sí. Entonces era interesante, ¿no? Porque ella hablaba con la niña desde que ha vivido esa realidad. Y ella también fue madre con 16 años y con su arte sensibiliza a las otras niñas a que hablen, a que denuncien. Pero dime una letra de una de esas poesías. ¿Te leo un Sí, poco? claro. Vale. Vale, pues hicimos como eso, dentro de la actividad, las niñas podían expresarse, esta chica slammer se le llama a la gente que hace slam poetry, les enseñó un poco a cómo con su propio cuerpo, porque es como una poesía muy teatralizada, que se usa mucho el cuerpo y es una herramienta también como terapia, ¿no? Porque las niñas escribían sus propios poemas y reflexionaban sobre esto y es como una manera de expresar tus sentimientos y tus miedos mediante la poesía, ¿no? Que es muy sano. Y si quieres te leo. Vale, perdón. Vale, pues este es un poema que hicieron en conjunto. Decían: soy víctima de matrimonio forzado, viéndome como un recurso para acabar con la pobreza. Padre, tío, entender nuestra situación. Estos problemas persisten e incrementan nuestra tensión. Ya hemos sufrido mucho, no queremos seguir siendo pesimistas, queremos la felicidad y ser realistas. Mamá, abuela, entendednos, miremos a nuestro universo, busquemos sin descanso todos sus misterios. Seguimos nuestro camino con determinación y no dudemos, mientras el sol brille todo milagro existirá. Preciosidad. ¿Y ellos qué dicen? ¿Los hombres? Sí, claro, los hombres, porque trabajáis dentro de comunidades, claro, sí, con niñas, pero que tienen también padres, que claro tienen tíos, como ellas sí dicen, que tienen abuelos. ¿Cuál es la actitud de ellos? Pues justo también entrevisté a un líder comunitario y me gustó mucho porque el hombre estaba muy agradecido a la sensibilización de la luz de las niñas, porque decía que él nunca jamás se había planteado que casar a su hija no fuera una opción. Porque muchas veces eso, hablamos de pueblos sin ningún tipo de recursos, sin agua, sin luz, viviendo en condiciones muy, muy, muy vulnerables. Entonces muchas veces casar a las niñas te puede sacar de la pobreza, ¿no? Porque se pueden verse como un recurso. Pero este hombre en concreto estaba muy agradecido y decía que gracias a estas sensibilizaciones había podido ver más allá y ver que las niñas no son un recurso, que las niñas tienen voz y que sus niñas él quiere que vayan al colegio y que se formen y que se desarrollen como personas y que... ¿Pero esa es la actitud general o es una actitud pues la verdad muy particular? Es que, cuando yo estaba allí ha sido la actitud general y todos estaban en esta comunidad en concreto, en Furculum, en Lago Chad, todos estaban muy sensibilizados y también denunciando casos de cuando en su pueblo o cerca de su pueblo ven que hay una niña que casan. O sea, que los propios hombres estaban también defendiendo que eso no pasara más. Entonces, también yo no tengo la visión general, pero por mi experiencia con la gente que he hablado, pues sí, estaban muy, muy concienciados y viendo que de verdad es muy nocivo casar a una niña y que se puede morir y que... Claro, que es un cuerpo de niña. Y que es un cuerpo de niña y que las niñas son niñas. Claro, las niñas son niñas. En la luz de las niñas, que levantáis unas escuelas, ¿cómo es el espacio donde se lleva a cabo el programa de la luz de las niñas? Pues en concreto el Club de las Niñas se lleva a cabo como en una sala que se ha creado para espacio y son espacios donde ellas se sientan seguras y donde sientan que puedan contar sus cosas y que no estén expuestas a la violencia, y eso también se intenta mucho desde la luz de la niña, que por hablar de la violencia y por denunciarla no se vayan a ver ellas expuestas, ¿no? Proteger a las niñas. Para eso tenéis que trabajar con las familias. Claro, por eso es tan importante también que los hombres y los líderes vayan a la sensibilización. Bueno, pues es muy interesante todo esto que nos cuentas, y esa poesía de esas niñas, en el fondo es un grito desgarrado y seguro que
que poder verbalizarlo las ayuda. Y sobre todo vosotros les ayudáis. Pues muchas gracias, Natalia, por estar aquí en Voces por una Causa, para hablar de una causa tan importante que a todos nos concierne, como el futuro de las niñas, a través de este programa absolutamente maravilloso, por el que yo tengo un cariño especial, que es la luz de las niñas. Muchas gracias a todos ustedes también por escucharnos una semana más y hasta la semana próxima. Muchas gracias. Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.